porque la memoria tiene alas de fuego que encienden la vida con su resplandor. Más allá del llanto, el lamento y el ruego, vuela sobre el tiempo su firme clamor, porque la memoria es un brillo sin pausa que a la fe dormida puede despertar, porque la memoria es la única causa contra las tinieblas de la impunidad. Tengo la memoria viva. Entonces, Tania comete un acto muy arrojado, muy de valor, pero que en la guerrilla era indisciplina. Un acto de indisciplina. Claro. ¿Vos la conociste bien a Tania? Sí. ¿Tuviste mucho contacto con ella? Sí, mucho. ¿Por qué? ¿No era amante del Che Guevara? No, ni soñando. Ninguna de las... yo he seguido la pista desde los libros anteriores que se escriben sobre ella cuando llegó a Cuba, incluso tratando de indagar si hay algún indicio al respecto, ¿no? Y no veo yo en ningún lado que haya eso. Que ella podía haber estado enamorada del Che, bueno, millones de mujeres podían haber estado enamoradas del Che, un hombre lindo y para muchas mujeres es varonil, y eso no dice nada, pero que el Che en su vida era bastante ascético además. No muestra ninguna posibilidad de que tuviera relaciones con ella de ningún tipo sentimental, fuera del estrictamente político. En el campo político. Incluso desde el punto de vista práctico, no te puedes tú imaginar que si tienes un amor en Cuba, porque así lo plantean, sí, ¿ya? Sí. La mandes a Bolivia y tú te vayas al Congo a morir. ¿No es cierto? Claro. No, es una chifladura. ¿No es cierto? Porque se va al Congo a morir. Que fracasa la guerrilla ya es otra historia. Y el Congo, cuando va al Congo el Che dice que se va por 10 años. Ya. Era la idea. Era la idea. Entonces, si tienes un amor, no vas a mandar tu amor para allá y yo me voy al otro lado. Eso no funciona. Claro. Entonces, algunos que inventan de leyendas, dicen, no, la mandó a Bolivia porque él venía detrás. No hay tal. Lo de Bolivia, él no sabía que venía a Bolivia, no entra en el esquema. Que son chifladoras de la gente. Hay un pasaje relatado por vos en el libro Una guerrilla para el Che, de la última vez que estuvo el Che en Cuba, antes de salir de ahí, cuando llega a una reunión disfrazado y que nadie lo reconoce, salvo una persona. Antes de salir hacia Bolivia. Es en el entrenamiento. Ya. El Che, después de Praga, cuando lo convence, Fidel manda una carta que se ha publicado en las Memorias del Congo, ya que hay un libro del Che que se llama Pasajes de la Guerra Revolucionaria del Congo. En esas memorias, Aleida, hija, Aleida Guevara, que está ahora en Bolivia, ella ha publicado la carta que mandó Fidel al Che, animándolo que vaya a Cuba. Dice, vente acá, aquí yo te doy todas las condiciones. Le manda la carta a Praga. Y él acepta ir clandestino y... Clandestino. Entra a Cuba clandestino. Un poquito de orgullo, un poquito de soberbia. Todo, se había renunciado. Claro. Se había publicado la carta. No le quedaba más. Vuelve a Cuba clandestino y ahí le presentan, posiblemente vendrían con él a Bolivia. Y él se presenta como un español. Un gallego. Con sus lentes. Gallegos se dice en Cuba, sí, los españoles. Sí, sí. Es cierto, calvo, con lentes, y los agrede, los provoca a ellos. Dicen que son unos comemierdas. Hay una palabra que hace que uno de ellos se dé cuenta, come mierda. No es la palabra, es que cuando les dice come mierdas, y Pinares, que es Marcos en Bolivia, se enoja. Porque él que se va a dejar, si es comandante, se va a decir come mierda por cualquiera. Ajá. Los cubanos son también jodidos, a mí no me dice nadie come mierda. Y se les ríen los compañeros y el gallego se ríe. Y ahí es donde Suárez Gayol lo reconoce por la sonrisa. Dice,
coño, bicho, eres tú. Lo reconoce que es el Che por la forma de reír. Que el otro se ríe de la broma que él mismo ha hecho, el gallego. Y es el Che. Y ahí se dan cuenta. Ahí se dan cuenta que era el Che, le ponen gorra, le ponen boina, le ponen camisa y empieza el entrenamiento. Él se entrena con ellos, con los que va a venir aquí. Esa es la anécdota que hay. ¿Cuánto tiempo entrena antes de venir acá? Según los datos que hay, es desde septiembre a octubre. 2 meses. Llega aquí en noviembre. Llega aquí en noviembre. Y hay entrenamiento acá. Continúa el entrenamiento. Hasta su primer combate que se combate dice que es el 23 de marzo. El 23 de marzo. En ese combate sale bien parada la guerrilla. Claro, es una emboscada bien preparada donde agarran preso a Capitán Silva, que ya ha muerto, y al Mayor Plata, que es la primera emboscada. Toman un espacio de yacimientos también. Después. ¿Después cuándo? Después toman unas camionetas de yacimientos. Las camionetas. Eso es pasando Muyupampa. Hay unas camionetas de yacimientos que llevaban alimentos y se las toman. Y en esa camioneta es la que huyen desde Muyupampa hasta el Mesón, pasando por Ticucha. Ya. Y la dejan allá abandonada. Y ahí es otro combate donde muere Rolando, el otro cubano. En ese combate que para el Che es muy penoso, porque Rolando era el mejor hombre de la guerrilla de los cubanos, porque lo había acompañado toda la guerrilla, además era un excelente oficial, un buen militar, y que el Che lo tenía previsto para un posible segundo frente y que muera ahí Rolando. ¿Quiénes hacen ese combate? El CITE, del que estamos hablando en un rato. Sí. Son las tropas del CITE, que son las que dirigen ahí y... Que ya habían llegado a tomar posesión. Claro, ya habían participado antes en Iripití, ya, o digo, en el combate de Iripití ya habían participado y se dirigen hacia el Mesón y son los que, si quieres, matan a Rolando y es una derrota para el Che, tienen que replegarse. ¿Ya se sabía que era el Che? ¿O todavía no estaba...? Es decir... Para los bolivianos, decir el Che no decía nada. Nadie sabía quién era el Che. Nosotros ahora decimos el Che. Claro, pero en esa época tú tenías que ser un hombre demasiado bien informado para saber quién era el Che. Yo te voy a dar una anécdota que me ha pasado con la televisión de Moscú. Los de Moscú me preguntaban una cuestión similar. Yo les dije, te voy a decir una cosa. Yo me considero un hombre informado políticamente, veo televisión, sé varios idiomas, me creo un tipo culto. Y yo no sabía quién era Bin Laden hasta el 11 de septiembre, te digo. El 11 de septiembre yo me enteré quién era Bin Laden. ¿Cómo no vas a saber? Me dice el soviético. Ese sabía, eso lo sabías tú. Porque ustedes estaban en Afganistán metidos y sabían que el que estaba al frente era Bin Laden. Pero yo no tengo por qué saber quién era Bin Laden. Claro. Y yo me enteré el 11 de septiembre de este señor. Es lo mismo que pasa acá. Era muy grande la figura de Fidel y de la Revolución Cubana en sí, como para... El Che, nadie sabía quién era el Che, los militares no sabían quién era el Che, solo el muy bien informado. Los americanos sabían. Claro, por eso el muy bien informado. Y nosotros, yo lo sabía porque yo me había educado con la Revolución Cubana, desde Alemania había seguido los pasos, pero los miembros del Partido Comunista no sabían quién era el Che. Muchos de los guerrilleros no sabían quién era el Che. Tenemos el caso de Eusebio concreto. Eusebio, él mismo cuenta en sus anécdotas, cuando un cubano le dicen, es el Che, le dice. Y si tú dices que está aquí el Che, te vamos a matar. Che Guevara. Y él dice, ¿por qué me van a matar si yo no sé quién es este tipo? El Chavarría, dice él, ¿por qué me van a matar? Eusebio estaba en la guerrilla y no sabía quién era el Che Guevara. Dijeron el Che y para él era un tipo cualquiera. Probablemente por eso. Miembro del Partido Comunista. Por eso te digo, probablemente por eso tampoco se promocionó que el Che estaba acá. Sí, pero la promoción del Che Guevara tenía una función de exterior. Claro. Si se hubiera sabido que el Che estaba aquí, hubieran venido de la Argentina, de Italia y de cualquier parte jóvenes a luchar, porque sí sabían quién era el Che. Claro. En el contexto internacional se manejaba. Claro. Ya había desaparecido, era la figura, Sartre. La foto de Korda ya había dado... Todavía no. ¿No?
esa sale a la muerte. Ah, sale a la muerte. A la muerte la publica recién Feltrinelli. Ah, ya. Feltrinelli viene aquí, yo lo veo en La Paz a Feltrinelli, estuve con su novia Melissa en esa época, que parece que después fue su esposa. Me entrevistaron en La Paz, porque ellos eran contacto cubano, viendo cómo andaba la cosa. Todavía la foto no sabía cómo, sabían algo del Che. De ahí de La Paz lo expulsan a Feltrinelli, se va a Cuba. Y es Feltrinelli donde plantea en Cuba hay que sacar al Che, como sea, porque está listo. Él ya lo veía eso. Ya lo veía así. Y en esa visita a Cuba de Feltrinelli es que visita a Korda. Y ve la foto. Y ve la foto. Y él con buen ojo periodístico dice, esta es buena foto. Y Korda se la regala, pues. Y es la famosa foto. Es una foto de un incendio, un almacén en del el puerto. Del barco El Cubre. Sí. En el primer sabotaje que hizo la CIA de armas belgas que venía a Cuba. Cuando se están dando estos combates en La Paz, ¿qué se hacía? ¿Qué hacías vos? ¿Qué hacía Loyola? ¿Qué hacía la gente del Partido Comunista? En La Paz estábamos en esa época los Rueda Peña. Estabas clandestino porque ya te buscaban. Este periódico Ese es después. Ese es después cuando de 20 de abril del 68, Humberto Vázquez, varios agentes y enlaces serán capturados en los próximos días. Loyola Guzmán ya estaba detenida, me decís vos. Humberto Vázquez Viaña, este sos vos. Mario Monge Molina, Luis Tellería, Hugo Bleichner, Roberto Moreira, Rodolfo Saldaña y Humberto Rea. Y además Julio Dañino Pacheco, que había estado con Héctor Béjar. No, él estuvo con Héctor Béjar en el ELN en la primera experiencia del Perú. Okay. Nosotros en la ciudad, ahí tenemos que tomar una crítica que yo hago a la concepción del Che. El Che mandó con Loyola unas instrucciones a los cuadros urbanos. Ya. Esas instrucciones a los cuadros urbanos tienen una concepción política. Y esa concepción política, a mi entender equivocada, era que la ciudad es un anexo del monte. Y la montaña tenía que mandar instrucciones a la ciudad de lo que debe hacer. La ciudad no es independiente. Claro, sin conocer la realidad de cómo se está moviendo la ciudad. Cómo está moviendo la ciudad. Claro, entonces, las cosas en la ciudad cambian todos los días, en el monte no. Y si tienes comunicaciones, quién sabe tú puedas hacer ese tipo de relación, cómo va la ciudad. En esa época no había ninguna comunicación, ni física, mensajeros que van y vienen, ni inalámbrica, no había radios. La guerrilla no tenía radio de comunicación con la ciudad no tenía radio de comunicación con la guerrilla. ¿Con quién se comunicaba la guerrilla? No, con nadie. ¿Con nadie? No tenía comunicación, sus radios no funcionaban, con nadie. No podía sacar ningún mensaje al exterior, nunca pudo sacar un mensaje al exterior, diciendo su realidad. En esas condiciones estaba lista. Destinados al fracaso. Destinados al fracaso, no podía comunicarse. No podía decir a la ciudad, mándenme 50 hombres y pónganlo en tal lugar, por ejemplo. ¿No? ¿La gente que se estaba preparando para entrar posteriormente? Yo no creo. Saldaña habla especulativamente de eso, pero yo no creo porque hay pruebas concretas de eso. Cuando Pombo sale, que Pombo no ha querido publicar esa parte porque sabrá el porqué, pero yo he leído el diario original de Pombo donde está ese punto. Él sale a La Paz y le dice a Saldaña, ¿dónde están los 80 hombres que tú mandaste a Cuba diciendo que los tenías? ¿Y qué le dice Saldaña? Me los robó Zamora. Qué hermosos guerrilleros, que Motete Zamora se los había robado. Y se habían ido con el Motete. Motete tenía relaciones, o por lo menos algún grado de acercamiento con el Che, de todas maneras. Había tenido una conversación en el 64 y claro, un compromiso de dividir al Partido Comunista, Motete. Porque Motete era foquista en su época, como que intenta UCAPO. Claro, UCAPO. Que es un intento foquista, acá en Chané Bedoya. ¿Cierto? Él estuvo en eso, y él estuvo en Cuba, habló con el Che, y el Che le da $500 digamos, simbólicos para dividir al Partido Comunista hacia la lucha armada. Y es con ese dinero que llega aquí y divide el Partido Comunista entre la línea hacia la línea política. La línea, digamos, lucha armada versus vía pacífica, que era la de Monge. Entonces, establecido ese campo de aislamiento del Che, lo más probable es que no haya tenido posibilidades. Él ya lo sabía, porque en el diario se siente
que él sabe que pierde. Sabe que pierde, pero en el diario se ve hasta el final la esperanza de que se puede mejorar. Mejorar, pero no es ganar. Ganar, no, mejorar, porque en el resumen del mes de septiembre hay una frase que dice que hay zafar y buscar zonas más propicias, ¿no es cierto? Recién en septiembre él piensa que hay que escapar de la zona y buscar zonas más propicias. ¿Pero qué quiere decir buscar zonas más propicias? Probablemente no Bolivia, sino antes, salir para volver a Cuba a preparar... Lo que sea, pero él no había preparado otra zona propicia. Si él hubiera previsto esa situación, hubiera dicho, bueno, vamos a hacer, qué sé yo, Alto Beni, Chapare, Norte Santa Cruz, preparar gente, dejar gente preparada ahí, hablando con los campesinos, preparando bases de apoyo. Es otra cosa, pero no es su concepción. Su concepción no es esa, porque ya entras en una concepción maoísta, una concepción vietnamita, claro. La creación de bases de apoyo políticas, claro. Y eso no es su concepción. Su concepción es el foco guerrillero crea las condiciones. Si la acción armada es el motor, ¿no es cierto? Y mientras que la concepción maoísta o vietnamita es todo lo contrario. Mao dice, primero hay que armar de la idea de armarse. ¿Qué es lo que hace Sendero? Claro, primero hay que armar la cabeza, dice. Cuando la gente está en su cabeza dispuesta a armarse, entonces recién le das el arma. Y no es antes. Este fue un gran combatiente. Sin duda. Fue un mejor político de todas maneras. Las concepciones, los análisis económicos y los análisis políticos del Che son hasta el día de hoy destacables. Fue un mal estratega político. Un mal estratega militar. Yo coincido con lo que tú dices en Italia.